Mi nombre es Julian Cross. Y hubo un día en el que pensé que lo había logrado. Me aceptaron en la Facultad de Medicina. A mí, después de años trabajando turnos dobles, de dormir en bibliotecas, de sobrevivir a base de café y sueños compartidos con Marbel, la mujer que amaba. Ese día, debía haber sido perfecto, pero nunca olvidaré las palabras que lo arruinaron todo. Ella lo merece. Tú no. Así, con una sonrisa disfrazada de cortesía, la madre de Marbel me rompió en pedazos. No en voz alta, no frente a todos, sino en un susurro cruel mientras la champaña corría y todos brindaban por el futuro de ella. No el nuestro, de ella. Ese fue el principio del final. Y lo más doloroso no fue la traición. Fue ver cómo la persona a la que le entregué todo no dijo nada, mientras ella se probaba su bata blanca frente al espejo. Yo vendía mi bicicleta para pagar la renta, mientras sus padres le financiaban un nuevo departamento cerca del campus. Yo guardaba mi carta de admisión en el fondo de un cajón, incapaz de pagar la matrícula. Y cuando por fin me atreví a decirle que había tenido que renunciar, ella ni siquiera levantó la vista del móvil. Quizás es lo mejor, me dijo. Tú nunca estuviste seguro de esto. Mentira. Yo no estuve seguro de ti. Pero no, esto no es una historia de venganza. Es una historia sobre perderlo todo. Incluso a uno mismo. Y volver a levantarse con las manos vacías pero el corazón ardiendo. Porque, años después, cuando nuestras miradas se volvieron a cruzar en un quirófano, ya no era el chico que pedía permiso. Era el cirujano con su nombre grabado en la placa. El que escribió su propio destino con los restos de un sueño compartido que ella decidió abandonar. Y esta vez, no me fui por la puerta de atrás. Esta es mi historia. Y por primera vez, la cuento con voz firme, con las manos limpias, y con la certeza de que ya no vivo en su sombra. Desde el primer día en la universidad, Marbel y yo fuimos inseparables. No solo éramos novios, éramos compañeros de batalla en una guerra silenciosa contra el tiempo, el cansancio y las dudas. Cada libro abierto, cada fórmula memorizada y cada examen aprobado era un paso más hacia ese sueño que susurrábamos a oscuras. Ser doctores juntos. Salvar vidas. Construir un futuro que fuera solo nuestro. Recuerdo esas noches interminables en la biblioteca, cuando las luces se apagaban y el silencio solo era roto por el roce de las páginas y nuestras respiraciones entrecortadas. Me quedaba despierto hasta que sus pestañas caían, y ella se despertaba justo a tiempo para compartir el café frío y repasar juntos. No era solo amor. Era una alianza sellada con sacrificios y promesas que parecían inquebrantables. Pero mientras nos apoyábamos mutuamente, dentro de mí crecía una incertidumbre silenciosa. No por falta de fe en nosotros, sino porque en el fondo sentía que algo comenzaba a resquebrajarse. Las palabras de aliento que intercambiábamos se hacían menos frecuentes, reemplazadas por miradas distraídas y silencios incómodos. Había un abismo invisible que no sabíamos cómo cruzar. La familia de Marbel siempre fue una presencia imponente. Una sombra que cubría incluso nuestros momentos más íntimos. Sus padres tenían expectativas tan altas como sus casas. Y siempre veían mi origen con una mezcla de lástima y desdén que nunca pronunciaron en voz alta, pero que se filtraba en cada gesto. En esos encuentros familiares, yo era el invitado incómodo. El otro, en una celebración que pretendía ser para los dos, pero que en realidad glorificaba solo a ella. Cada vez que mencionaba mi nombre, era con un tono frío, calculado. ¿Y él qué? ¿Realmente está a nuestro nivel? Se preguntaban sin decirlo. Yo me mantenía callado, aceptando las pequeñas humillaciones, porque creía en nuestra unión.
porque pensaba que el amor sería la muralla que nos protegiera de esos cuchillos invisibles. Pero, poco a poco, entendí que esa muralla era una ilusión. Cuando las cartas de aceptación llegaron, mi corazón latía con fuerza, pero también con miedo. No era solo una convocatoria a la universidad. Era el boleto a un futuro compartido. Al cumplimiento de nuestra promesa. Ver la alegría en los ojos de Marvel me hizo sentir que todo valía la pena. Pero esa misma noche, en medio de una celebración que parecía de ensueño, escuché palabras que me partieron el alma. Ella lo merece. Tú no. La frase cayó como una sentencia inapelable. Y aunque Marvel no dijo nada, su silencio fue más devastador que cualquier grito. Fue el momento en que comprendí que no éramos un equipo. Que ese sueño que construimos juntos se estaba desmoronando y yo quedaba fuera del castillo que ella estaba a punto de habitar sola. Pero en medio de esa tormenta, algo dentro de mí empezó a cambiar. La decepción y el dolor comenzaron a moldear una nueva fuerza. Una determinación que no necesitaba del aplauso ni la aprobación de nadie más que de mí mismo. La promesa que una vez compartimos se transformó en un compromiso personal. Recuperar mi camino. Aunque tuviera que hacerlo sin ella. Mientras ella se perdía en la luz que la familia le proyectaba. Yo me enfrentaba a la oscuridad que me esperaba. Y aunque el abismo parecía infinito, mi voluntad para saltar y volver a levantarme era más fuerte que nunca. Con ese fuego interno encendido, me preparé para la siguiente batalla. Porque el sueño que parecía roto aún podía renacer. Y esta vez sería con mi propio pulso. Sin depender de nadie más. La celebración en la casa de los padres de Marvel era un espectáculo de perfección diseñada para exaltar solo a ella. Un jardín cuidado al milímetro. Copas de champán que tintineaban al ritmo de elogios ensayados. Y rostros vestidos con la elegancia que solo el dinero puede comprar. Yo estaba allí, vestido con mi mejor blazer. Uno que apenas me quedaba y que había alquilado para la ocasión. Sosteniendo en el bolsillo la carta que debería haber cambiado mi vida. Pero aquella noche, mi futuro parecía invisible. Las palabras de su madre, Patrice, resonaron como una daga disfrazada de cortesía. Ella lo merece. Tú no, lo dijo con esa sonrisa helada. Esa mirada que valoraba a las personas por sus apellidos. Su dinero, y no por sus sueños ni esfuerzos. Sentí que el aire se hacía más denso. Que cada palabra enterraba un poco más mi esperanza. Miré alrededor y vi a los invitados sonriendo. A Marvel radiante, ajena o quizá cómplice de esa humillación silenciosa. Me di cuenta de que no era solo un desprecio hacia mí, sino una sentencia que me excluía de la historia que querían contar. Para ellos, el éxito tenía apellido, tenía linaje, y el mío no estaba en la lista. La ironía era cruel. Celebraban un futuro que yo también había soñado, pero solo para ella. Sentado junto a un centro de mesa que casi bloqueaba mi vista. Fingía una sonrisa mientras por dentro me deshacía. En silencio, repasaba las noches de sacrificio. Las horas interminables de trabajo. El sudor y el cansancio. Y todo parecía desvanecerse en una habitación llena de gente que nunca vio mi esfuerzo. Marvel no dijo nada para defenderme. No hubo un gesto, una palabra, un roce de mano bajo la mesa. Su risa suave acompañaba el discurso de su madre. Y en ese momento comprendí que para ella yo ya no era el compañero con quien había compartido sueños, sino un recuerdo incómodo, una sombra que debía desaparecer. Aquella noche, mientras los demás brindaban por el éxito de Marvel, yo brindaba por mi silencio. Un silencio que se volvió pesado, casi insoportable, porque callar no me protegía. Solo me apartaba, me alejaba del sueño que habíamos construido juntos, pero no podía enfrentar la realidad.
Cuando la fiesta terminó y las luces se apagaron, me quedé solo en el jardín, mirando las estrellas y preguntándome dónde había quedado nosotros. La mujer que amaba se había convertido en una extraña que celebraba un futuro sin mí. Y aunque el dolor era profundo, algo dentro de mí comenzó a despertar. La necesidad de no dejar que esa historia terminara así. Porque en el fondo, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Y la próxima batalla no sería contra nadie más, sino contra el peso del abandono y la traición. La mañana siguiente a la fiesta, el eco de las palabras de Patrice todavía retumbaba en mi cabeza. Pero había algo aún más devastador esperándome. Al revisar la cuenta conjunta que habíamos construido durante años, encontré un vacío helado donde antes había esperanza y sacrificio. No solo estaba casi vacía, estaba completamente drenada sin que yo supiera nada. Cada cifra que desaparecía era un golpe directo a mi futuro, al sueño que con tanto esfuerzo había ido formando. La realidad me golpeó con la fuerza de un huracán. No había dinero para el depósito de la universidad. No había forma de mantener el compromiso que había hecho conmigo mismo. La sensación de pérdida se extendió más allá de lo material. Era mi alma la que se sentía vacía. Abandonada, traicionada por la persona que pensé que estaría a mi lado. Intenté hablar con Marvel, con esa mezcla de esperanza y miedo que solo quien está a punto de caer puede entender. Su respuesta fue fría, casi mecánica. Lo usé para la mudanza. Mis padres dijeron que nos reembolsarían. Podrían. Una palabra llena de promesas rotas y excusas vacías. Pero el reembolso nunca llegó. Nunca hubo una explicación, una disculpa, ni siquiera una mirada de culpa. Solo un silencio pesado, el silencio de quien decidió mirar hacia otro lado. Las noches siguientes fueron un tormento en silencio. Vendí mi bicicleta, mi teclado, incluso mi vieja laptop. Cada venta una despedida silenciosa de un pedazo de mi identidad. De ese joven que soñaba con sanar vidas. Pedí prórrogas. Imploré ayuda. Pero las puertas se cerraban una tras otra. La lucha más dura no era contra el sistema. Ni contra las circunstancias. Sino contra la soledad que sentía al saber que quien debería ser mi apoyo me había dejado caer sin una palabra. La traición no venía acompañada de gritos ni confrontaciones, sino de un vacío en la comunicación. De la ausencia de un «estoy aquí». De un «lo siento». Marvel ya no era la compañera de estudio, ni la voz que susurraba promesas en la oscuridad. Era una presencia distante, ajena, consumida por su propio camino. Ese silencio era un grito que me rompía por dentro. Pero también fue el fuego que encendió una decisión. No podía seguir esperando. Ni suplicando, ni perdiendo mi voz. Aquel día, guardé la carta de admisión que ya no podía honrar. No con lágrimas ni rabia, sino con la resignación de quien sabe que debe dejar ir un sueño para poder construir otro. Y aunque la oscuridad parecía total, ese fue también el inicio de mi renacimiento. Porque a veces, para volver a encontrarse, hay que perderse primero. La soledad del apartamento era ensordecedora. Cada caja que empacaba, cada objeto que guardaba o desechaba, era un recordatorio silencioso de lo que había perdido. El eco de las risas en aquella fiesta, el brillo en los ojos de Marvel, y la indiferencia con la que se había marchado. Resonaban con fuerza en mi mente. Pero en ese vacío profundo, surgió una chispa inesperada, una mano amiga que llegó cuando más la necesitaba. Dria, una enfermera que trabajaba en el turno de noche, apareció en mi vida sin estridencias, sin falsas promesas, con una sonrisa sencilla y una mirada que no juzgaba. Me habló de Ashmore, un instituto pequeño pero prestigioso. Un lugar donde las segundas oportunidades no se daban por conexiones ni apellidos,
sino por talento y esfuerzo. Sus palabras fueron como un bálsamo para un alma rota. Me vi de nuevo frente a una página en blanco. Frente a una aplicación que debía llenar con la verdad de mis cicatrices. Mis heridas y mi lucha. No podía permitir que el pasado dictara mi futuro, pero tampoco podía esconderlo. Escribí cada palabra con la sinceridad de quien ha tocado fondo y ha decidido ascender. Las noches fueron largas y solitarias, pero esta vez eran diferentes. Ya no había miedo, sino una determinación que quemaba en el pecho. Cuando la carta de aceptación llegó, no hubo celebraciones ni aplausos. Solo un silencio lleno de esperanza contenida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía volver a soñar. Ashmore no era solo un instituto. Era la promesa de un renacer. Un lugar donde nadie me recordaba como el chico que había sido dejado atrás, sino como Julian Cross, un estudiante con hambre de justicia y redención. Allí, cada paso era un desafío y cada logro, una victoria silenciosa contra todos los que alguna vez dudaron de mí. La transformación no fue inmediata ni fácil. Hubo noches de frustración, días de agotamiento, momentos en los que quise rendirme. Pero esa chispa que Dría encendió nunca se apagó. Aprendí a convertirme en un guerrero silencioso, a encontrar en cada caída una razón para levantarme con más fuerza. Y mientras reconstruía mi futuro entre libros, cadáveres y luces de quirófano, comprendí que esta oportunidad, aunque no la había pedido, era la que realmente merecía. Porque no se trata de dónde empiezas, sino de cómo te levantas después de caer. En Ashmore, aprendí pronto que no bastaba con ser bueno, había que ser indispensable. Mi presencia en el quirófano era silenciosa, pero cada movimiento llevaba el peso de años de sacrificios y heridas que aún cicatrizaban. Mis compañeros me llamaban el fantasma, no por ausencia, sino porque aparecía justo cuando todo se complicaba y desaparecía cuando la tormenta pasaba. No buscaba reconocimiento, sino cumplir con un propósito que iba más allá de mí mismo. Cada cirugía era una batalla en la que ponía mi alma. El frío acero del bisturí, el aroma penetrante del desinfectante, el silencio tenso del equipo. Todo formaba parte de un ritual sagrado donde la precisión y la calma eran la diferencia entre la vida y la muerte. Pensaba en aquellos pacientes que no tenían segundas oportunidades, en cada pulso que debía mantener con firmeza y en cada decisión que podía cambiar el destino. Pero el pasado no se quedó en silencio. Una tarde, mientras asistía en una laparoscopía, escuché una voz que me heló la sangre. ¿Ustedes se conocen? Era Marvel, allí, al otro lado de la mesa, con la misma mirada que una vez compartimos sueños. Su sorpresa se convirtió en duda. Su calma en un temblor apenas perceptible. No intercambiamos palabras. Pero sus ojos decían lo que nadie se atrevía a pronunciar. El chico que ella había dejado atrás estaba vivo y era mejor que nunca. Ese encuentro despertó en mí emociones encontradas. No había odio, ni rencor, sino una mezcla profunda de tristeza y determinación. Ella había elegido un camino diferente. Uno que me había excluido sin explicación. Yo, en cambio, había aprendido a ser fuerte en el silencio. A convertir la invisibilidad en poder. A dejar que mi trabajo hablara cuando mi voz se negaba a hacerlo. Los murmullos comenzaron a recorrer el hospital. ¿No es ese el ex de Marvel? ¿El que renunció a la facultad? Pero también, con respeto y admiración. Julian tiene manos de ángel. Calma, seguro, efectivo. La dualidad era irónica, pero justa. Mientras ella brillaba en las conferencias y en las salas de clase. Yo brillaba donde importaba. En la vida de mis pacientes.
El choque de nuestros mundos no fue un enfrentamiento, sino un recordatorio de lo que habíamos perdido y de lo que habíamos ganado. El pasado se volvió un espectro que me impulsaba, no una cadena que me ataba. Y así, entre luces quirúrgicas y silencios compartidos, me convertí en el cirujano que siempre supe que podía ser, sin necesidad de permiso ni reconocimiento. El día que recibí la invitación para la gala de los mejores estudiantes de medicina. No pensé en venganza ni en mostrar nada a nadie. Sabía que había llegado hasta allí por mérito propio, por noches sin dormir y por un deseo férreo de demostrar que nadie podía borrar mi historia. Pero al entrar al salón del Hilton, con sus luces tenues y el murmullo elegante de invitados bien vestidos, sentí que ese momento era más que un premio. Era la culminación de una lucha invisible. Marvel apareció 20 minutos después, radiante y segura, seguida de su madre Patrice, que aún conservaba esa mirada que juzgaba y desestimaba. Pero esta vez, sus rostros reflejaban sorpresa y un desconcierto palpable, como si el mundo se hubiera dado vuelta y no supieran dónde ubicarse. Al cruzar nuestras miradas, vi en los ojos de Marvel una mezcla de reconocimiento y remordimiento. Pero no hubo palabras, ni reproches, solo un silencio pesado, cargado de todo lo que no se dijo durante años. Cuando anunciaron mi nombre y subí al escenario para recibir el obelisco de cristal que llevaba mi nombre. El aplauso fue un rugido que llenó la sala. Las voces que antes me ignoraban ahora celebraban un éxito que solo yo sabía cuánto había costado. Tomé el micrófono y con voz firme dije: gracias. No solo por este honor, sino por escuchar, porque a veces, las mejores ideas vienen de aquellos a quienes nadie esperaba en esta sala. Las miradas se posaron en mí y no pude evitar sentir que por primera vez en mucho tiempo, no estaba allí para probar nada a nadie, sino simplemente para ser el hombre que se negó a dejar que su historia terminara en silencio. Después de la ceremonia, mientras la multitud se dispersaba, Patrice se acercó con una mezcla de resignación y algo parecido a una disculpa velada. Marvel intentó buscar en mis ojos una explicación, una rendición. Pero yo solo les ofrecí calma y la certeza de que mi camino ya no dependía de ellas. Aquella noche, en lugar de asistir a la fiesta del decano, elegí ir a casa de mi abuela Vivien, la mujer que siempre creyó en mí sin condiciones. En su porche, bajo la luz cálida del atardecer, compartimos un pastel y historias de mi abuelo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Ella me susurró, con lágrimas en los ojos: nunca dudé que llegarías hasta aquí. No solo por lo que lograste, sino por lo que jamás dejaste de ser. Y así, entre risas, recuerdos y la calidez de un hogar verdadero, comprendí que el triunfo más grande no era el reconocimiento público ni el aplauso, sino haber renacido con la fuerza de quien ha perdido mucho, pero nunca se ha rendido. Porque ahora sé que no necesito explicaciones, ni justificaciones. Mi historia habla por sí sola.